Muy bien. Buenos días a todos y todas. Me presento. Mi nombre es Paola Bravo. Yo soy psiquiatra y coordinadora del programa de TCA en Sentidos. Hoy tengo el grato honor de presentar a Jamie Ollarse. Jamie Ollarse es psicóloga, forma parte del staff del equipo de Sentidos en el programa de TCA, una parte que también colabora con nosotros en algunos otros programas. La lista de capacitaciones es larga, voy a intentar resumirla. Hay capacitaciones en DBT, en AD, en niños y adolescentes, en trauma, en adicciones, en modelo familiar. Y es justamente a propósito de esto último que hoy es quien nos va a brindar la charla de el rol de los padres en los trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, Jamie. Muchas gracias, Paola. Bueno, es un gusto estar y tomarnos un espacio para poder hablar justamente de esto, que creo que beneficia no solo a profesionales que puedan estar trabajando en esta área, sino también a padres, a familiares que estén pasando dentro del hogar algún trastorno de la conducta alimentaria. Que bueno, vamos a ver si podemos disipar quizá las dudas, consultas que puedan surgir. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Poder brindar a través de estos espacios, que suelen ser espacios gratuitos, información a los papás, a las mamás o a las personas interesadas, no solamente en el tema de trastornos de la alimentación, sino en cómo ellos pueden involucrarse, primero, para que quizás podamos tener como esta capacidad de observar ante la aparición de alguna conducta de riesgo, y segundo, cómo hacer una intervención cuando ya un trastorno de la conducta alimentaria se ha configurado. Bueno, partimos de la primera pregunta. ¿Por qué es importante que los padres se involucren en la recuperación? Bueno, de hecho sabemos que cuando una persona comienza con una serie de conductas asociadas a un TCA, los primeros receptores son la familia, son los padres los que están notando o observando, y cuando ya hay un TCA dentro de la casa, pues los padres van a ser uno de los recursos más importantes para la recuperación de este familiar. Porque van a estar a cargo del cuidado y el acompañamiento, uno, del proceso de retroalimentación, si es el caso de una anorexia nerviosa, por ejemplo, donde el familiar está en un cuadro restrictivo. Entonces no solamente son los profesionales que van a guiar a los padres sobre qué alimentos necesita su hijo ingerir, sino que van a ser los encargados de acompañar durante el tiempo de la comida y permitir que esto se cumpla, ¿no? Y evitar las restricciones. Al mismo tiempo, los padres pues son uno de los modelos más importantes para los hijos, y centrándonos quizá en que ellos van a permitir trabajar u aprender hábitos saludables, ¿no? Relacionados a la alimentación, relacionados a el tema de actividad física. Y bueno, mientras más oportunidades de aprendizaje hayan, mucho más valioso va a ser lo que los hijos van a ir recepcionando y aprendiendo, ¿no? También pues se busca que ellos aprendan a diferenciar un cuidado desde la validación, desde la compasión, desde la comprensión, y un acompañamiento en el proceso de recuperación versus este control, esta búsqueda de controlar y que sea como quizá a ellos les gustaría, pero sabemos pues que una persona que está en un proceso de recuperación pues no siempre va a ir al ritmo de cómo a nosotros los profesionales nos gustaría o cómo a los padres les gustaría, ¿no? Entonces vamos a ver que de hecho cuando los consultantes llegan a un proceso de terapia pueden pasar ciertas horas en sesión, pero luego la mayor parte del tiempo y del día están en casa. Entonces va a ser muy valiosa que ambos padres se involucren, no solamente uno de ellos, sino ambos, y
que puedan ir acompañando de una forma efectiva, guiado también por un tratamiento, ¿no? Sumamente valioso e importante lo que dices, Jamie. Cuando un trastorno de la alimentación se configura e ingresa a casa, porque realmente es lo que sucede, se ingresa a casa, eh, genera un impacto no solamente en el adolescente o adulto que lo está sufriendo, sino también genera un fuerte impacto en el contexto. Nosotros, cuando ya empezamos a hacer una intervención, intentamos hacer la intervención no solamente al adolescente o adulto, que es quien está transitando por este problema, sino que también se intenta brindar herramientas a la familia. Bueno, y allí surge la siguiente pregunta. ¿Qué les pasa a las familias cuando un trastorno de la alimentación ingresa a casa? De hecho, como lo decía hace un ratito, ellos son los primeros receptores de estas conductas que se asocian al TCA. Y con ello vamos a empezar a ver que el funcionamiento, la dinámica familiar también empieza a alterarse. No solamente es el familiar con el TCA quien genera o va sufriendo, sino también la familia va sufriendo alrededor de lo que está observando. Los tiempos, por ejemplo, en especial en las horas de comida, estar en la mesa, toda la familia ya no va a ser lo mismo. Vamos a experimentar sensaciones de tensión, de incomodidad, de malestar, porque vemos a nuestro familiar que no le está haciendo difícil, que le está haciendo difícil poder alimentarse, pero no solamente afecta o impacta, por ejemplo, en el momento y en la hora de la comida, sino también esta problemática empieza a interferir, por ejemplo, en las compras, en la preparación, en la cocción de los alimentos. Entonces, todo esto que los padres no comprenden por qué está sucediendo, empieza a ser un desafío para ellos mismos sobre los recursos que ellos tienen para poder manejar estas situaciones y que muchas veces es escaso porque lamentablemente la información o la prevención de un TCA aún nos falta mucho, ¿no? Entonces no todas las familias conocen sobre estas problemáticas, por lo tanto pues no entienden muy bien por qué mi hijo, mi hija hace lo que hace. Y en esta búsqueda de querer entender también se pueden encontrar pues con información errada, ¿no? No todos los profesionales están capacitados sobre un trastorno de la conducta alimentaria y bueno, no todas las personas tienen información sobre esto. Entonces, por un lado, no entiendo lo que pasa y por otro, la información que recibo puede ser errada y esto me puede llevar a responder de una forma también equivocada, ¿no? Vamos a ver que la familia, al exponerse, al ver que tiene intentos, pero que no están resultando y la problemática crece más, pues empieza a sobrecargarse y en ello pues van a tener diferentes soluciones, pero que las soluciones parten quizá de lo racional, ¿no? De lo que debería, o desde también un desborde muy impulsivo de las emociones que como papá o mamá puede estar sintiendo, porque van a aparecer también miedo, va a aparecer culpa, va a aparecer enojo, va a aparecer vergüenza también, y al pues yo como familiar no saber cómo regular mi propia experiencia puede llevarme a tener reacciones pues nada efectivas, ¿no? Vamos a ver también que dentro de la familia, en los padres, pues el estado de ánimo de yo como mamá o yo como papá empieza a depender también del estado de ánimo de mi ser querido, de este familiar que está viviendo el TCA. Entonces, terminamos encontrando o llega muchas veces a consulta una familia totalmente agotada y quemada, sin recursos para poder trabajar o apoyar a su familiar y en esto también surge esta desesperanza, ¿no? De si esto en algún momento va a acabar, de si esto tiene alguna solución. Entonces es un poquito quizá las características que vemos en muchas de las familias que llegan a un proceso de terapia. Sí, cuando el monstruo del TCA ingresa a casa,
no solamente tapa los ojos de quien lo padece, sino que empieza a generar mucho caos dentro de la familia, ¿no? Algo que para muchos papás, mamás o cuidadores responsables es tan natural como comer, y que ya tiene que ver con los estilos que nosotros tenemos de alimentación y que de alguna manera se lo transmitimos a los adolescentes, o se los hemos transmitido a nuestro adulto joven cuando era más pequeñito. Empiezan a verse confrontados y lo que dices es cierto, ¿no? El tema de tan confuso, de haber usado como papá, como mamá, todos mis recursos y ahora sentirme agotado, agotada, porque no sé qué más hacer. ¿Has brindado algunas características de las personas de lo que necesita tener un familiar para ayudar a una persona con TCA? No sé si podrías brindarnos un poquito más de cuáles serían como lo que favorece y lo que interfiere en un trastorno de la alimentación. Bueno, dentro de lo que decía hace un momento, hay una de las principales cosas que interfiere para yo acompañar a mi familiar es no entender lo que pasa, ¿no? O, como lo dije, va a haber o va a surgir este deseo de querer ayudar, pero nos encontramos con información errada. Entonces, dentro de terapia lo que se va a buscar es brindar una psicoeducación, explicar y que para ellos quede claro qué es un trastorno de la conducta alimentaria, cuáles son las características del trastorno que su familiar está viviendo, ya sea un trastorno de anorexia nerviosa, bulimia, un trastorno por atracón, ¿no? Se busca que la familia entienda que esto no solo depende de quiere comer o no quiere comer, sino hay una serie de características que se involucren en este trastorno y se busca, uno, clarificar qué son, porque muchas veces el simplemente entender o darle sentido a lo que está ocurriendo ya genera esta sensación de calma y al mismo tiempo también esperanza, porque si bien es cierto, es una problemática compleja, y progresiva también en el tiempo, pero si se interviene a tiempo, pues se puede generar una recuperación, ¿no? Ahora, otra de las cosas que interfiere en poder ayudar es que como ser humano yo, al ver a mi hijo o a mi hija, empiezo a sentir una serie de emociones como miedo, enojo, culpa, frustración, y al no gestionar adecuadamente mi propia experiencia emocional o entender la experiencia emocional de mi ser querido, pues va a haber una interferencia porque mis reacciones muchas veces se van a basar en lo que siento y no en lo que quizás sería más efectivo, ¿no? Entonces, en terapia buscamos que no solamente sean los consultantes quien aprende y entiende por qué me siento como me siento, a poder identificar su emoción, a poder nombrarla y a poder gestionarla de manera efectiva, sino estas habilidades se busca que también sean los padres que aprendan, porque finalmente en casa la idea es que mantengan el mismo lenguaje, ¿no? Y que muchas veces los padres van a ser de modelado para que los hijos puedan regular sus emociones. Entonces necesitamos que ellos aprendan también a poder gestionar su experiencia emocional de manera efectiva. Otro de los factores, bueno, como lo decía, yo entiendo ya mi experiencia, la gestiono de manera adecuada, pero ahora también necesitamos observar la experiencia de nuestro hijo, estar atento y validar también esta experiencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de estar más atentos a las conductas de este familiar, a qué se está involucrando, qué es lo que no está haciendo y que quizá interfiere en su progreso. Es importante también el poder prevenir los juicios que puedan surgir, las comparaciones que yo pueda hacer de mi familiar con otras personas. Nuevamente, el validar las emociones de mi ser querido y también la propia, el poder expresar que es válido sentirte como te sientes, es válido que surja el temor, por ejemplo, en el momento de las comidas,
al mismo tiempo ofrecer esta ayuda para poder acompañar en esa transición del malestar, ¿no? Luego, lo que decías hace un ratito, es decir, cada uno de manera individual tiene una experiencia y un aprendizaje y un patrón o hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, es importante también que el familiar tenga un espacio de observar cuáles son sus propios hábitos, reflexionar sobre ello y quizá también trabajar si es que hay hábitos que no terminan siendo saludables y que generan un aprendizaje erróneo en el hijo o en la hija, ¿no? Y que más bien sean un modelo más efectivo de una alimentación balanceada, saludable, de una aceptación del cuerpo. Y bueno, finalmente ver cuáles han sido las soluciones que ellos han venido intentando y que quizá las repiten una y otra vez, pero que no funcionan. Entonces necesitamos buscar otras opciones más habilidosas y bueno, dentro de terapia una de las cosas que se explica y se enseña es la modificación de conducta, ¿no? Entonces también por allí nos va a permitir esto enseñarles otras opciones que sí sean efectivas y que veamos que termina resultando valioso también para el familiar, porque ya no siente que papá o mamá no me entienden, sino, ok, estoy notando que hablamos el mismo lenguaje, estoy notando que sí quieren ayudarme, que están teniendo esta intención, entonces eso también da esperanza y motivación para recuperarse. Sumamente valioso lo que dices, porque como lo mencionaste en el transcurso de esta breve reunión, es o sea, la persona que transita por un trastorno de la alimentación se mueve en un contexto. Y nosotros, los terapeutas, no somos ese contexto, somos el contexto que lo acompaña quizás 1 hora a la semana y que puede apoyarlo de manera telefónica en ciertos momentos de crisis, pero el contexto en el que se mueve día a día es el contexto familiar. Entonces, la familia necesita adquirir una habilidad sumamente importante, que es la forma de autoobservarse. Que es sumamente importante, pero que es muy difícil para los seres humanos, ¿no? Autoobservar lo que está pasando en mi propia experiencia para poder a través de eso moldear a mi hijo, a mi hija, poder validarlo, ¿no? Soltar muchas creencias que tenemos. Es realmente, resulta a veces bastante desafiante, pero conforme van adquiriendo el conocimiento, van yendo de la mano con los terapeutas, pues todo esto ayuda mucho. Eh, no sé qué más se me está escapando a mí, Jamie, que quizás quieras tú, no sé, complementarnos. Bueno, de hecho lo que mencionas es bastante importante, ¿no? El tema del contexto, que si bien es cierto, están los padres, pero los padres también son responsables de supervisar en qué otras áreas mi familiar se está involucrando, ¿no? Qué tipo de, no sé, por ejemplo, de grupo de amigos puede tener, donde en algunos casos se refuerza las conductas del TCA. Y bueno, dentro de esto, dentro de esta observación a los hijos, es también observarnos a nosotros y ver cuál es la forma o el estilo con el que nosotros acompañamos o criamos. Ya sea hay un TCA o hay conductas que están acercando para que el familiar quizá genere o forme un trastorno en la conducta alimentaria, pero es ver como padres entrar en esta autoobservación de qué tipo de estilo de crianza yo tengo, eh, porque solemos, o los padres suelen ir quizá de un estilo de crianza a otro, y quizá no se logra definir siempre, pero por allí hay diferentes tipos, ¿no? Y según estos estilos de crianza también serán los resultados. Entonces, poder clarificar cuál es mi estilo de crianza. Por ejemplo, yo puedo ser un papá que ve el problema y quiere resolverlo en ese momento, en el instante, pero en esa búsqueda de resolución, que está buena,
puedo ser quizá muy estricto, puedo tener reacciones o conductas muy impulsivas que, aunque logro el objetivo, entre comillas, que es que mi hija termine todo el plato de la comida, va a traer consecuencias que finalmente generan una fricción en la interacción o la dinámica con el hijo. Y en situaciones quizá más complejas se puede llegar a lastimar física o emocionalmente al hijo. Entonces, no solamente este estilo de crianza, por ejemplo, no solamente afecta en mi vínculo con mi hijo, sino también afecta en el vínculo que mi hijo tiene con la comida, porque ya no veo que la comida es un espacio cómodo, de disfrute, de compartir con la familia, sino veo que la comida es un espacio de sufrimiento, de miedo, de culpa, en el que si no me paro, si no termino, no me paro, y si no termino me van a pasar una serie de consecuencias negativas, ¿no? Entonces, como lo dije en un inicio, creo que todos los padres tienen una buena intención, pero al no notar cómo mi forma de acompañar no está siendo efectiva, genera mayores efectos negativos, ¿no? Ahora, hay otro estilo que está relacionado más a yo papá, yo mamá, viendo el malestar de mi hijo, intento como proteger, cuidar, pero los pongo en una burbuja donde yo les resuelvo los problemas, donde yo hago todo lo posible para que dejen de sentirse como se sienten, para que no tengan quizá el mínimo contacto con alguna experiencia negativa, pero al mismo tiempo, nuevamente, quiero cuidarlos, pero esto termina fragilizándolos y no terminan teniendo el espacio de salir de esa burbuja y aprender, o que el padre o la madre les brinde herramientas para que ellos puedan aprender a resolver sus propias dificultades. Si bien es cierto, el padre muchas veces nos ayuda a resolver nuestros problemas, pero no es que él lo haga por nosotros, sino que nos acompañe a poder hacerlo, ¿no? Entonces, nuevamente esto genera efectos negativos, y luego ver que hay otro estilo de crianza que está asociado más a un padre indiferente, no porque no le importe, sino porque muchas veces no sé qué hacer, tengo miedo, y bueno, no, que el papá se encargue, que la mamá se encargue, ella o él es más habilidoso, yo quizá cuando lo he intentado no funciona, entonces empiezo a evitar esos momentos de tensión, eh, empiezo a evitar estar en los momentos de la comida, de modo que no actúa para resolver el problema, y lamentablemente esto muchas veces los vuelve cómplices de un trastorno de la conducta alimentaria. No es esa mi intención, pero termina resultando de esta manera, ¿no? Entonces, creo que es valioso que cada papá o mamá note cuáles son las características, hacia dónde me inclino, para poder retornar a un camino que es más efectivo. ¿Qué es lo que se busca? Pues que el estilo de crianza que ayuda a recuperarse de una problemática como esta es pues que sea un acompañamiento y una guía validante, ¿no? Donde pueda haber sí una firmeza, pero al mismo tiempo también esta amabilidad y esta compasión por el otro, porque mi hijo o mi hija están sufriendo. Lamentablemente, pues un TCA puede llevar, entre comillas, a cumplir un objetivo, pero genera en el camino muchísimo sufrimiento. Al mismo tiempo, este papá que guía, que observa, que acompaña, pueda también notar señales que muchas veces puedan ser alarmas, ¿no? Y que al yo anotar esas señales puedo también intervenir de manera efectiva en el momento correcto para acercarme y guiar, de modo que mi hijo o mi hija se sientan escuchados, se sientan entendidos y sientan y tengan la certeza de que papá o mamá van a estar allí para los momentos difíciles, ¿no? Y que no solamente quizá van a estar para felicitar mis logros, sino que también van a estar siendo esa guía o como ese faro que nos alumbra y nos dice por acá es el mejor camino, ¿no? Entonces, bueno, ello es un tema bastante amplio, ¿no? Pero de hecho creo que es importante esto, no solamente cuando los papás llegan a terapia vienen observando y nos dicen mi hija o mi hijo tienen tales y tales conductas, lo cual está bueno porque nos sirven como guía también de qué intervenir,
pero también es importante que vengan observándose a sí mismos, notando qué conductas, qué forma o qué estilos de crianza tienen, porque ello nos va a permitir intervenir y acompañar de una forma más efectiva. Tiene mucho más sentido entonces el para qué de la presencia de la familia, porque la familia necesita empezar a tener esta frase, ¿no? De conocimiento es poder, ¿no? No les toca la tarea más fácil, definitivamente, porque es adquirir esta dialéctica entre en qué momento observo, en qué momento intervengo, en qué momento pauso, en qué momento doy espacio. Eh, pero justamente las sesiones donde se interviene con la familia buscan el adquirir esta habilidad de conocerla, de conocerme a mí como papá, como mamá, de conocer el vínculo que tengo para con mi hijo y de conocer a mi hijo también. Entonces, entender que la recuperación, pero no entender con la cabeza, siempre digo entender con el corazón, que la recuperación requiere de fuerzas en común, que no solamente es el equipo terapéutico, sino que ellos también están incluidos para que todos vayamos jalando, remando hacia un mismo norte. Exacto. Literalmente es un trabajo en equipo, es decir, los terapeutas no tenemos poderes mágicos, ya quisiera, pero no funciona así y de hecho nosotros, los padres, terminan siendo guías de los hijos y nosotros guías de ellos, ¿no? De poder ver qué quizá funciona mejor, qué es lo que necesitamos mejorar, cambiar, y para esto es importante también ver el tipo de tratamiento y acompañamiento que buscan para sus hijos, ¿no? Porque, no sé, muchas veces encontramos en terapia que vienen, que ya han estado en tratamientos largos, pero tratamientos donde no se ha involucrado a la familia, por ejemplo. Entonces, esto interfiere porque quien cuida y va a supervisar directamente es la familia, ¿no? Y son los mayores proveedores de información que también nosotros los terapeutas tenemos. Y es importante ello, ¿no? Creo que como padres es importante saber que hay profesionales que están especializados en la problemática que su hijo o su hija tengan y el buscar profesionales que puedan acompañarlo en eso, ¿no? Te agradezco muchísimo, Jamie. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu claridad, por tu información. Definitivamente creo que esto puede ayudar a muchos papás, mamás, ¿no? que nosotros tenemos la intención de cuidar a un ser querido, pero sobre todo en este mundo tan cambiante, a veces no tenemos todos los recursos. Exacto. Y es válido no tenerlos, porque creo que no todos hemos crecido en un espacio donde nos han enseñado absolutamente todo. Es parte del proceso al mismo tiempo. Creo que es valioso cuando nos damos cuenta, aceptamos ello y al mismo tiempo intentamos seguir mejorando y cambiando a beneficio nuestro y de nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, Jamie. Muchas gracias. Ha sido un gusto iniciar este fin de semana hablando de este tema, que es muy importante y de hecho refuerza mi ánimo y la motivación como terapeuta. Gracias. Gracias también a los que han participado. Voy a detener esto. Okay.